muy conocido son las distintas infecciones, particularmente la infección de vías urinarias. Y otro también podría ser los niveles de proteínas bajos en el líquido acítico, que ya veremos en el abordaje de la fisiopatología cómo esto nos puede generar una infección espontánea, nos puede predisponer a una infección espontánea del líquido acítico. La presentación clínica. Podemos tener presentaciones clínicas variables, como por ejemplo cualquier molestia abdominal, dolor abdominal, distensión, vómitos, diarrea, ilio, fiebre, encefalopatía. Pero pongo en negrilla y resalto aquí los pacientes asintomáticos, porque una gran parte de estos pacientes van a ser asintomáticos. E inclusive, a pesar de tener una infección en el peritoneo, no nos van a presentar con signos de irritación peritoneal clásicos como esperaríamos ver, por ejemplo, en un paciente quirúrgico. Pues, por mera anatomía, para nosotros lograr que haya una irritación peritoneal en el examen físico, tenemos que lograr contactar ambas partes del peritoneo, tanto la visceral como la parietal, en el momento del examen físico. Y es un paciente asítico que está lleno de líquido entre ambas capas, pues no lo vamos a lograr. Entonces, pues esto hay que tenerlo en cuenta. El que dicen que es el que más se presenta es la encefalopatía. Sin embargo, no es una encefalopatía bastante florida, sino que más bien es leve y quizás sea solo distinguida por los pacientes, o bueno, por las otras personas, por los familiares del paciente que lo conocen muy bien. Entonces hay que tener un alto índice de sospecha. ¿Cómo es la patogenia? Inicialmente vamos a tener una sobreproliferación de una bacteria a nivel intestinal o de un microorganismo que por diversos factores va a poder traslocarse hacia la linfa y después hacia la sangre y va a invadir así el líquido acítico. Va a estar determinado por la síntesis de proteínas, que ya lo vamos a ver, disbiosis de la microbiota intestinal, inflamación crónica, dismotilidad intestinal, pues se traslocan las bacterias y también puede estar afectado por otras infecciones concomitantes. Entonces, esta foto lo explica un poco mejor. Tenemos una disbiosis intestinal, se dice que está determinada por una alteración en la bilis, particularmente en estos pacientes, además de que tienen una inflamación crónica, un proceso crónico inflamatorio, que también altera la permeabilidad intestinal y la motilidad intestinal, y me permite que esta alteración en la flora se trasloque del intestino hacia los ganglios linfáticos mesentéricos. De ahí pueden pasar a los abdominales, a los del conjunto torácico y en últimas nos va a producir una bacteremia. Esta bacteremia, como lo muestra aquí, también puede venir directamente de infecciones de otras fuentes. Una vez hace esta bacteremia, me va a colonizar el líquido acítico. Y el líquido acítico va a tener unas propiedades que me van a intentar, digamos que eliminar este microorganismo y van a depender del sistema inmune propio de la persona. Entonces, se habla de la opsonización y la opsonización es dependiente de las proteínas dentro del líquido acítico. Entonces, si tenemos buenas proteínas, tenemos buena opsonización y podremos eliminar el microorganismo. Si no las tenemos, vamos a producir una peritonitis bacteriana espontánea, así a grandes rasgos. Y según esto, vamos a tener distintas presentaciones o vamos a tener distintas características que podemos encontrar dentro del líquido, que ya las vamos a describir. ¿Qué bacterias vamos a encontrar? Principalmente E. coli y Streptococcus, sobre todo neumococos y Klebsiella. Entonces aquí vemos los porcentajes: E. coli hasta un 37%, Klebsiella pneumoniae 13%, Streptococcus viridans 15%, Pseudomonas 10%, Staphylococcus aureus un 13%. Se habla también de hongos, menos del 3%, otras bacterias también otro 3%. Los hongos no son tan frecuentes encontrarlos, sin embargo se habla de que tienen un peor pronóstico. Y a medida que nosotros vamos tratando estas infecciones y en general el uso de antibióticos a nivel mundial hace que encontremos cada vez bacterias más resistentes y sean más difíciles de tratar. Entonces, yo aquí voy a intentar venderles una idea y, bueno, ustedes verán si me creen.
Y la idea es, en todo paciente que se presente en urgencias, que tenga una citis clínicamente relevante o que tenga un cambio, que tenga ya una citis y tenga un cambio en su sintomatología, debe realizársele una paracentesis. Quizá esto lo podamos resolver fácilmente con la anterior charla de Juan Pablo, pero vale la pena tenerlo aquí en cuenta. Esta es la idea. Y me voy a basar en estos hechos. Primero, es fácil de realizar. Segundo, tiene una baja tasa de complicaciones. Y tercero, también puede ser un tratamiento al menos sintomático en estos pacientes. En el primer hecho, recordemos cómo se realiza la paracentesis. Vamos a hacer un paralelo de la McBurney, pero en el lado izquierdo nos vamos a alejar de las cicatrices al menos 5 centímetros y ahí va a ser nuestro sitio de punción. Bueno, también podemos guiarlo mediante ecografía, por ejemplo, obviamente con toda la técnica aséptica. Vamos a poner el paciente en esta posición y vamos a realizar la punción. Y vamos a mandar los cultivos en unos frascos de hemocultivo es lo que está más indicado. Segundo, tiene baja tasa de complicaciones. Inclusive, lo que uno podría llegar a pensar, por ejemplo, en un paciente cirrótico, es que nos va a sangrar. ¿Sí? Podríamos tener un sangrado o una infección por medio de la paracentesis que estemos realizando. Sin embargo, lo que vemos en las guías es que la única contraindicación que tenemos realmente para realizar una paracentesis es cuando hay una fibrinólisis clínicamente evidente, una coagulación intravascular diseminada, y se ve en muy pocos pacientes, en menos de uno en cada 1000 pacientes. Inclusive hay un estudio muy bueno un estudio prospectivo en donde se toman 1100 paracentesis y no fue necesitado ningún hemodiderivado, a pesar de que había pacientes que tenían recuentos de plaquetas tan bajos como 19.000 o INRs tan altos como 8.7. Entonces, digamos que el sangrado no es algo que se presente muy frecuentemente. Y tercero, pues también podremos solucionar o aliviar algunos síntomas principalmente compresivos en el momento de realizar una paracentesis, dependiendo de la cantidad de líquido que saquemos, si es diagnóstica y terapéutica. Y bueno, espero que me hayan comprado la idea porque básicamente son las recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica Europea. Entonces, ya pasando el diagnóstico, vamos a tener en cuenta 3 factores muy importantes, que son el resultado del cultivo, si tenemos o no una fuente quirúrgica de la infección, y la cantidad de polimorfonucleares, que va a ser el más importante y por eso se los pongo en rojo. Entonces, el más importante y el que más debemos tener en cuenta es cuando vemos unos polimorfos mayor a 250. Hay que tener en cuenta que hay que corregirlos. Por ejemplo, sobre todo en las muestras sanguinolentas, por cada 250 eritrocitos que tengamos, vamos a restar un polimorfo. Entonces, puede que tengamos una muestra sanguinolenta que nos esté mostrando una PBE y en realidad no sea así. Tenemos que tener esto muy en cuenta. Pero este es el número mágico y es el que más tenemos que tener en nuestra cabeza. Entonces, vamos a tener distintas combinaciones según los resultados del cultivo y los resultados del estudio de los polimorfos. Entonces, en principio, si tenemos los polimorfos elevados y tenemos un cultivo con un solo microorganismo, hablamos de la PBE clásica. Siguiente combinación. Si tenemos los polimorfos elevados, pero tenemos un cultivo negativo, hablamos de una citis neutrocítica. Ya vamos a ver qué quiere decir cada una de estas. Si no nos eleva los polimorfos, pero nos sale el cultivo positivo para un solo microorganismo, hablamos de una bacteriocitis. Cuarta combinación. Si tenemos los polimorfos bajos, pero nos sale el cultivo positivo y además de positivo nos salen varios microorganismos, pues ya veremos qué sucede. Y por último tenemos la peritonitis secundaria, que es cuando tenemos tanto polimorfos elevados, generalmente muy elevados, y un cultivo polimicrobiano. Entonces ya vamos a ver qué sucede con cada una. ¿Cuál es la fisiopatología de cada una de estas combinaciones? La clásica, el PBE clásico, es la fisiopatología que ya vimos. Hay una translocación bacterial favorecida por distintos factores y me genera una respuesta inflamatoria. Un solo microorganismo,
como lo vemos acá, más polimorfos elevados. Segunda combinación, tenemos polimorfos elevados pero con cultivo negativo. Aquí, ¿qué pudo haber sucedido? Por ejemplo, no utilizamos los frascos de hemocultivos, entonces no nos va a crecer el microorganismo. Entonces tuvimos una mala técnica, pero en realidad sí está infectado el paciente. Segundo, puede ser por la propia sensibilidad del cultivo, no tiene una sensibilidad del 100% para detectar las bacterias. O tercero, que hayamos utilizado algún antibiótico. Entonces, pues en realidad sí está infectado, pero por alguna razón no nos detectó el cultivo. En la tercera combinación tenemos los polimorfos menor a 250, pero sí tenemos el cultivo positivo. ¿Qué pudo suceder acá? Realmente hay una bacteria dentro del líquido acítico, pero no nos está desencadenando una respuesta inflamatoria. Entonces, por ejemplo, puede ser una etapa temprana de la PBE que puede desarrollarse, puede volverse o no una PBE según, por ejemplo, la fuerza o el poder de opsonización que tenga el paciente, la cantidad de proteínas que tenga el paciente. Nos puede desarrollar signos clínicos después, puede requerir otras herramientas, no sabemos si lo va a resolver o no. Cuarto, tenemos los polimorfos bajos, es decir, no tenemos respuesta inflamatoria, pero tenemos un cultivo polimicrobiano. Esto es básicamente diagnóstico de punción intestinal, que es una de las complicaciones que podemos tener en el momento de realizar una paracentesis, particularmente en los pacientes distendidos y sobre todo con ilio. No es muy frecuente, pero puede que pasemos la aguja y puncionemos el intestino. Y por último, la peritonitis secundaria, en donde vamos a tener polimorfos elevadísimos, y el cultivo va a ser de varios microbios, varios microorganismos, y pues básicamente va a ser una peritonitis secundaria y pues tenemos que contactar a un cirujano. ¿Qué vamos a hacer con cada uno? El clásico lo vamos a tratar, la PBE clásica lo vamos a tratar. En el que el cultivo no me creció seguramente por algún error, algún problema de sensibilidad, también lo vamos a tratar. El tercero, la bacteriocitis, que no sabemos si el paciente lo va a resolver o no. Podemos, por ejemplo, observar si el paciente está asintomático para decidir tratarlo, o podemos realizarle una paracentesis en unos días para revisar si resolvió o no el cuadro y decidir tratarlo. Algunos expertos dicen que este es mejor tratarlo debido a que también tiene un alto riesgo de mortalidad. En el cuarto, en el que pues funcionamos el intestino, quizás no nos sentiríamos muy cómodos sin darle un antibiótico, pero lo ideal también sería repetir la paracentesis para tener un diagnóstico. Y en el caso de la peritonitis secundaria, pues esto es un tema quirúrgico, hay que ponerle un TAC, hay que dar una imagen y consultar con cirugía. Y es el que debemos descartar siempre, particularmente porque estos pacientes tienen una mortalidad muy cercana al 100% si no se tratan. Entonces, ¿con qué los vamos a tratar? Inicialmente, por allá en los años 70, hablaban de un tratamiento con ampicilina y gentamicina. Sin embargo, sabemos que la gentamicina puede ser un antibiótico tóxico renal y estos pacientes me desarrollan síndrome patorrenal. Entonces, quizás no sea la mejor opción. Otros estudios que se hicieron posteriormente fueron con cefalosporinas de tercera generación. El que está más estudiado, el que tuvo los primeros estudios, fue la cefotaxima a dosis de 2 gramos cada 8 horas. Sin embargo, después hicieron unos estudios comparativos en donde también se dice que podemos utilizar los siguientes antibióticos, como vemos acá, que también inclusive son vía oral, como ampicilina sulbactam, amoxicilina clavulanato, ofloxacina o ciprofloxacina. Pero esto depende también de la resistencia que tengamos en el lugar. Es decir, cada hospital puede decidir cómo va a tratar sus PBEs distinto a cualquier otro lugar del mundo según sus patrones de resistencia. Y el tratamiento es de 5 a 7 días. Lo ideal es reducir después el espectro antibiótico una vez salgan los resultados de sensibilidad del cultivo. Y debemos repetir la paracentesis 2 días después para ver que efectivamente esté solucionando el cuadro. La mayoría de veces nos va a reducir inclusive más del 80% o hasta el 100% de los polimorfos a los 2 días si está funcionando bien el tratamiento. Pero el corte que tenemos es que reduzca al menos 25%. ¿Qué sucede si no reducen los polimorfos? Vamos a pensar en otras causas. Como vimos en
en la anterior charla de ascitis, vamos a pensar, por ejemplo, en una pancreatitis, una carcinomatosis, bueno, quizá algo quirúrgico. Bueno, ahí más o menos vemos el cuadro clínico del paciente y nos orientamos. Entonces, lo que venía diciéndoles de este tratamiento antibiótico no solo depende de los patrones de resistencia propios de la zona, sino de dónde es adquirido la peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, si es adquirido en la comunidad, el tratamiento que les vengo diciendo. Si de pronto son muy fuertes las bacterias, si hay un patrón de resistencia bastante fuerte, podemos dar piperacilina tazobactam. Si ya es asociado en el ámbito hospitalario, es decir, después de 2 días de estadía hospitalaria, podemos dar, por ejemplo, carbapenémicos. Y si inclusive dentro del hospital también tenemos altos índices de resistencia, le podremos añadir, por ejemplo, aptomicina, vancomicina, linezolid o, bueno, lo que considere el propio hospital, según sus patrones. En cuanto al gramo, esto nos va a salir rápidamente, pero realmente no nos va a funcionar para reducir el espectro antibiótico. No nos va a decir, mira, lo que tienes aquí es, por ejemplo, una pseudomonas, entonces tienes que darle esto. Es más bien bastante amplio lo que vamos a tener ahí, va a ser muy macro y no vamos a poder reducir el espectro antibiótico con 1 gramo, sino más bien sirve para ampliarlo. Por ejemplo, nos salen distintas formas de bacterias, por ejemplo, bacilos gram negativos, cocos gram positivos por acá. Podríamos pensar, ya estamos hablando de un cultivo polimicrobiano, podríamos pensar que ya es quirúrgico y además del tratamiento empírico, le podríamos añadir, por ejemplo, metronidazol para cubrir este tipo de bacterias y derivarlo a cirugía. Lo que les decía, hasta la tercera parte de los pacientes con PB en los siguientes días me van a desarrollar insuficiencia renal. Entonces tenemos que protegerlos. ¿Cómo los vamos a proteger? Con albúmina. La dosis es de 1.5 gramos kilogramo en el día 1 y 1 gramo kilogramo en el día 3 una vez inicia el tratamiento. Evidentemente tienen mayor beneficio los que ya tienen creatinina elevada o las bilirrubinas también están elevadas. ¿Cuándo vamos a prevenir esto? Básicamente hay solo una indicación de prevención primaria y hay 2 secundarias. La primaria tiene que ver con las proteínas, es la tercera en donde puse la carnecita. Entonces, habíamos hablado de que la baja capacidad de oxonización dentro del líquido acítico está directamente relacionada con la cantidad de proteínas que haya en él. Por lo cual, cuando un paciente tenga menos de 1 gramo de decilitro en el líquido acítico, hablamos que está en gran riesgo. Eso, con otras variables que ya vamos a ver, es indicación de prevención primaria. Las otras 2, en la 1, pues tengo un hígado, es que ya haya presentado un episodio de peritonitis bacteriana espontánea. Y en el segundo, recordemos que uno de los factores de riesgo era la hemorragia de vías digestivas y que hasta el 40% de estos pacientes en los próximos días me puede generar una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces tenemos que cubrirlo por esos días. ¿Qué medicamentos podemos utilizar? Por ejemplo, norfloxacina, ceftriaxona, ciprofloxacina, como lo vemos ahí. En el caso del que ya tuvo una PBE, se dice que hasta el trasplante, aunque esto no tiene muy buena evidencia. En el caso del de hemorragias de vías digestivas, es por 7 días. Y en el que tiene bajos niveles de proteínas, es más o menos por 1 año. Pues aquí están las indicaciones, lo que les decía, las proteínas totales, menor a 1.5, mejor si es menor a 1 gramo. Si además tiene un Child-Pugh elevado, bilirrubinas elevadas, creatinina elevada, BUN elevado o el sodio bajito, pues con más razón va a tener indicación de prevención primaria. Se me pasó acá. Entonces, pues ya les dejaría unas conclusiones, que es primero tener un alto índice de sospecha en los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea, de peritonitis bacteriana espontánea en todo paciente con ascitis. Debemos realizarle estudios porque hay muchos pacientes que pueden venir asintomáticos y tiene una altísima mortalidad. Segundo, descartar siempre peritonitis secundaria porque tiene una mortalidad de hasta del 100% y derivar tempranamente a un cirujano. Y tercero, dar un tratamiento
antibiótico óptimo nos va a disminuir la mortalidad en estos pacientes y la posibilidad de otras complicaciones. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, Camilo, mil gracias por el desarrollo de la revisión. No sé si el doctor Pereira tenga algún comentario de cierre antes de que pasemos a las preguntas. Bueno, buenas noches. Pues para iniciar, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Eh, Me parece que es un tema muy a tener en cuenta, sobre todo porque bueno, como muy bien lo dijo el doctor Estrada, pues es una complicación frecuente en los pacientes con ascitis y pues muy tenerlo en cuenta esto de que pues es una situación que aumenta la mortalidad. Bueno, respecto a varias cositas, digamos, es de tener en cuenta, digamos, el uso de la profilaxis, algo que pues me llamó la atención, que dijo el doctor Estrada, es, por ejemplo, tenerlo en cuenta muy importante, pacientes con hemorragia de vías digestivas, ¿no? Digamos, en el paciente que ingresa con hemorragia de vías digestivas variceal como complicación de hipertensión portal en pacientes con ascitis y con cirrosis, se tiene que dar una profilaxis que debe ser llevada a 7 días con ceftriaxona 1 gramo al día, ¿no? Esa es la recomendación. Algo que me parece muy importante tener en cuenta es lo siguiente y es siempre cuando se hablan de temas que tienen relación con infectología, pues que si bien digamos nosotros tenemos publicaciones o fuentes que pudieran estar digamos en relación con diferentes publicaciones pues fuera del país, como por ejemplo digamos hay publicaciones acerca del International Ascites Club, si mal no recuerdo, es de donde sacan, por ejemplo, digamos, la recomendación de utilizar quinolonas como profilaxis. Bueno, es de tener en cuenta lo siguiente y es que en nuestro medio nosotros tenemos que ver cuál es la tasa de resistencia a los determinados microorganismos. ¿Por qué utilizar cefalosporinas de tercera generación? Porque, pues, bueno, es de tener en cuenta de que en nuestro medio el aislamiento de las peritonitis bacterianas están en relación con gram negativos, principalmente Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, que pues tienen una sensibilidad, sí, tienen una sensibilidad pues aceptable para cefalosporinas de tercera generación. Adicionalmente, pues también habría un cubrimiento adicional pues para otros microorganismos que, por ejemplo, se han encontrado, digamos, en revisiones o pues, en cortes colombianas en donde pues hay aislamientos de, por ejemplo, del grupo Streptococcus de Staphylococcus aureus. Pero pues a lo que voy es a lo siguiente, respecto al uso de quinolonas como profilaxis es de tener en cuenta de que nuestro medio podemos tener una resistencia incluso hasta el 50% de estos microorganismos para quinolonas, razón por la cual digamos que si bien digamos sí están bien establecidas, de hecho digamos sí hay debate sobre el uso de profilaxis, puesto de que el riesgo es que precisamente lleva a resistencia bacteriana, pues sí se establece cuáles son las indicaciones para el uso de profilaxis, pero tener en cuenta de que a razón de esta resistencia que estos microorganismos pueden tener a quinolonas, pues es de tener en cuenta de que podríamos pensar en otras alternativas, como por ejemplo el trimetrofin sulfa, como alternativa de profilaxis. Respecto pues a recordar lo que ya había dicho Juan Pablo pues en la anterior revisión, tener en cuenta mucho pues clínicamente y sobre todo hallazgos que nos sugieran una peritonitis pues a razón de un cuadro quirúrgico, recordar los signos de complicación como por ejemplo que tenga una glucosa por debajo de 50 miligramos de decilitro, también las proteínas totales pues elevadas por encima de uno, una LDH elevada, que pues eso es lo que nos lleva a pensar en esto, ¿no? Que debe tener en cuenta la sensibilidad de los cultivos. No siempre los cultivos pues son tan sensibles
si el paciente amerita, y según la clínica, si tengamos pues cultivar negativo, tratar pues mediante biótico, si la clínica lo amerita, pues ya pues, pensaremos en el cuadro clínico que el paciente tenga fiebre, dolor abdominal, entre otras características. Que tenemos que tener en cuenta también otras etiologías pues infecciosas, que pues bueno, que si bien no de entrada no las pensamos, pues y bueno, claro que acá estamos hablando de peritonitis espontánea bacteriana, pero pues recordar igualmente en pacientes, por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos, o por ejemplo que tengan alguna condición asociada que nos pudiera sugerir una infección fúngica, por ejemplo, como nutrición enteral, un procedimiento quirúrgico pues paralelo, pacientes en unidad de cuidados intensivos, neutropenia también, pues tener pues, en el tintero infecciones micóticas y obviamente en caso de linfocitosis en el líquido acítico pensar, y bueno, y sobre todo, digamos, parte del algoritmo diagnóstico que tenemos, que tiene que digamos, por ejemplo, Juan Pablo nos dio en la vez pasada en la revisión de sitios, pues tener también la etiología tuberculosa pues presente, ¿no? Pues eso es lo que yo tendría que decir al respecto. Y pues de nuevo, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la exposición. Doctor, muchísimas gracias. Si le parece bien a usted y a Camilo, podemos pasar con las preguntas. Tenemos dos. También está abierta la posibilidad que cualquiera de los Muchísimas espectadores gracias. abra el micrófono pues con mucho gusto el experto y el expositor les responderán sus preguntas. Entonces, si le parece, doctor, leemos la primera pregunta que dice, ¿en el paciente inmunosuprimido que desarrolla citis se considera como candidato para una terapia antibiótica profiláctica? Pues bueno, digamos, es de tener en cuenta que pues las indicaciones de profilaxis están bien establecidas, ¿no? Que pues como usted muy bien lo explicó, hay unos factores de riesgos a tener en cuenta, pues bastante importantes. Hablando pues de inmunosupresión, pues digamos, tendríamos que primero determinar qué tipo de inmunosupresión, porque digamos el mismo paciente con cirrosis es un paciente inmunosuprimido, ya que por ejemplo, digamos, hay una disminución de la producción de moléculas como complemento. eh, y entonces, pues, eso pues de por sí es un estado de inmunosupresión, pues mi recomendación sería, y pues sobre todo lo que está escrito es tener en cuenta las recomendaciones respecto a lo que ya se tiene establecido como indicación de profilaxis, que usted pues la mencionó, ¿no? Como factores de riesgo. Eso es lo que tengo que decir al respecto. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. La segunda pregunta dice, ¿el control de la ingesta de sodio disminuye la probabilidad de desarrollar peritonitis bacteriana espontánea en el paciente con ascitis? Bueno, pues es de tener en cuenta de que, pues digamos, el simple hecho de tener ascitis, pues es factor, y bueno, y sobre todo, pues el control de la de cirrosis y la hipertensión portal, pues eh, es un factor de riesgo para tener, pues, esta peritonitis bacteriana espontánea. Realmente, digamos, las medidas que nos llevaría a disminuir, pues, esta presencia o digamos el control de el ascites como cuadro clínico crónico del paciente con cirrosis, pues nos disminuiría igualmente pues el riesgo de tener peritonitis bacteriana, pues por el simple hecho de que el hecho de tener ascitis en nuestro contexto y que pues de entrada el paciente con cirrosis mediante ese mecanismo pues los diferentes componentes fisiopatológicos como por ejemplo el hilio, que digamos esto lleva también a que haya la probabilidad de la translocación bacteriana y pues cualquier medida que pues nos disminuya el riesgo de que se perpetúe la citis, pues nos disminuiría el riesgo de que el paciente tenga una peritonitis bacteriana espontánea. Listo, doctor, muchísimas gracias. Esas fueron todas las preguntas que recibimos. Si alguno en este momento tiene alguna otra, pues está en toda la libertad de encender el micrófono. Sí, Gabriel, por favor. En el momento pues en el que Camilo nos habla de que se tomó el Grammy, decidimos escalar el tratamiento con metronidazol, digamos, no sé si hay de pronto simplemente se escala o hay una combinación eh,
que sea más efectiva o que tenga, digamos, alguna evidencia en la literatura que sea mejor que otra combinación, pues ya añadiendo el metronidazol, o pues si de pronto se considere el uso de otro antibiótico aparte del metronidazol, no sé si Camilo o el doctor nos pueden ayudar con eso. Bueno, pues digamos eso de escalonar el antibiótico, digamos, pensando, supongo que lo que quiere decir es, digamos, considerando, digamos, alguna complicación, pues, estructural como una perforación como indicación para el tratamiento con metronidazol. Pues de lo que entendí, como cuando se toma el gram, como que pues se puede escalar el tratamiento de esa forma, no sé si pues ahí me corregirá Camilo si le entendí mal, o pues si ya lo que usted dice, doctor. No sé si el doctor Camilo nos podría indicar y pues ahorita discutimos o digamos que cuál fue la indicación que usted encontró ahí para el uso del metronidazol. Sí, sí, es básicamente lo que dice Gabriel. Cuando uno tiene la sospecha de una peritonitis secundaria de, sí, algo estructural, podría añadirle metronidazol al tratamiento ya establecido, pues con la cefalosporina. Pues digamos que podría ser, me parece una medida que pues sí podría considerarse. Pero de nuevo, o sea, digamos que en el contexto de infecciones bacterianas, insisto, bueno, en el contexto de infecciones bacterianas siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el perfil de resistencia pues en nuestro medio, ¿no? Por ejemplo, digamos, pues soy reiterativo con eso, la razón por la cual la ceftriaxona es un buen antibiótico en nuestro medio es porque, insisto, pues hablando de peritonitis bacteriana espontánea, o sea, la que es primaria, pues digamos, es porque tenemos ese cubrimiento con gérmenes con una buena sensibilidad, por ejemplo, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, que es pues aceptable, razón por la cual la recomendación es utilizar ceftriaxona, ¿no? Pero pues es de tener en cuenta, digamos, y eso lo hemos discutido, digamos, en ese contexto, si nosotros estamos hablando de un cuadro, pues gastrointestinal, ya hablando como una perforación, que pues esto produzca una peritonitis pues secundaria, consideraría otras medidas antibióticas, por ejemplo, piperacillina tazobactam. ¿Por qué? Digamos, con este medicamento tendríamos un cubrimiento para gram positivos, gram negativos, incluso anaerobios, pero también es de tener en cuenta que en nuestro medio, por ejemplo, digamos la Escherichia coli, tiene pues una tasa de resistencia mayor alrededor o mayor al 10% para, por ejemplo, ampicilina sulbactam, ¿ya? Entonces, digamos que nosotros podríamos considerar esta medida como utilizar piperacillina tazobactam, por ejemplo, yo la utilizaría pues sobrepasando este nivel de resistencia y otras pues bacterias que podríamos suponer que nos produciría esta peritonitis pues secundaria, como pues son las que habitualmente se encuentra en la flora bacteriana. Eso es la recomendación, pero pues sí entiendo la razón por utilizar o adicionar ese tratamiento con metronidazol, ya que pues igualmente pues tendríamos este cubrimiento de concentración, adicionalmente pues habría un cubrimiento pues adicional para anaerobios y pues me parece que es una opción válida, pero pues digamos que utilizaría piperacillina tazobactam como una opción alternativa. Gracias, doctor. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta y a Gabriel por la pregunta. Nicolás, tiene la mano levantada, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, Camilo y Juan Pablo. Bueno, quería preguntar si, no sé, es que se me cortó en un punto la charla y quería preguntar si o en qué escenarios yo considero que la muestra está contaminada. Si existe este escenario, si puedo pensarlo, ya que pues veo que en la clasificación hay clasificaciones pues polimicrobianas y no sé cómo podría considerarlo o si debería hacerlo. Bueno, pues sí, me parece una pregunta bastante, pues importante. Bueno, ¿qué podría decir al respecto, digamos, cómo podríamos considerar si la muestra fue contaminada? Digamos, como muy bien lo dijo, pues
eh, el doctor Estrada, digamos, podemos encontrar la situación en donde pues un paciente asintomático tenga la presencia de un gram pues positivo, incluso con cultivos positivos, pero pues con un recuento de leucocitos menor a 250 en ausencia de clínica. Digamos, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un aislamiento de un microorganismo que no sea común, eh, digamos, en común en cuanto pues a la colonización o pues de los que generalmente sean causantes de peritonitis bacteriana espontánea, en ausencia de clínica, que es lo más importante, que el paciente pues no tenga clínica ni tampoco hallazgos de un líquido acítico, pues por decirlo de alguna manera inflamatorio, consideraría que sería contaminación. E igualmente pues me dirigiría a un tratamiento similar al de la bacteriocitis, que pues si el paciente no tiene una clínica que pues amerita un tratamiento antibiótico y pues insisto, digamos que tuviéramos un aislamiento de un germen que igualmente no fuera pues común, lo consideraría como contaminación. Nicolás, igual yo quisiera agregar ahí algo y es lo que dice la literatura sobre la contaminación del líquido acítico en la paracentesis. Dicen que ocurre inclusive en menos del 1% de los casos. Es realmente muy difícil que se llegue a contaminar si se tiene una técnica antiséptica. Perfecto, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias al doctor Pereira por la respuesta y a Nicolás por la pregunta. No hay nadie más con la mano levantada. Yo creo que podemos dar por terminada la charla. Reiteramos el agradecimiento de parte de todo el grupo al doctor Pereira por acompañarnos y propiciar estas actividades, a Camilo por la excelente revisión y a todos ustedes por acompañarnos. Estén muy pendientes de las redes del grupo para las actividades que siguen de aquí en adelante. Gracias, doctor, y gracias, Camilo. Gracias a todos los No, asistentes. Gracias. muchísimas gracias a ustedes por su invitación. Pues los felicito mucho por la iniciativa de la actividad y cómo la han venido desarrollando. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, que tengan buena noche. Que tengan buena noche todos.